Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Staseski, soy el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de la provincia del Chaco y junto con la Federación Económica organizamos este evento trayendo a un profesional, entre paréntesis un amigo, Alberto Medina Méndez, que sabe mucho de economía, sabe mucho de negocios, sabe mucho de política y nos puede ayudar a ver qué es lo que se viene. Recién estábamos hablando con él que no se sabe qué se viene, y menos con el tema del comercio exterior. Así que está bueno que abramos un poco las cabezas y estemos preparados para estos cambios, porque el comercio exterior, sin lugar a dudas, va a ser la vedette en los próximos años, para bien o para mal. Así que todos aquellos que tengan posibilidades de hacer negocios con el exterior, exportar productos o servicios, creo que les va a ir muy bien. Pero tenemos que estar preparados para eso. Así que, Alberto, dejo todo en tus manos. Bueno, muchas gracias Pablo por la invitación, por la convocatoria, gracias a la gente de Fechaco. Ahí le estoy pidiendo nuevamente que me habiliten para compartir pantalla, porque no sé por qué extraña razón nos quedamos sin la posibilidad de hacerlo, así que si nos ayudan ahí desde el perfil de Federación Económica del Chaco, que creo que tiene el hosteo de la charla, y nos habilitan la pantalla, le vamos a agradecer. Creo que está Natalia ahí en ese perfil. A ver, ahí parece que estamos de nuevo. Efectivamente. Muchísimas gracias. Agradecido, decía, con la posibilidad de conversar con ustedes en el día de hoy. Algunas aclaraciones importantes para arrancar. Yo no soy un especialista en comercio exterior ni nada que se le parezca. Gracias por el elogio de Pablo antes de la charla. Sí me toca como consultor, como analista, como conferencista, tratar de entender lo que está pasando. Decíamos un poco en broma, un poco en serio recién con Pablo antes de la conversación, es difícil saber qué es lo que viene. En esto debemos ser muy cautos a la hora de proyectar. Sí podemos hacer un repaso de lo que está pasando y tratar de entender cómo va a impactar eso en el comercio exterior y si no estamos frente a un cambio de paradigmas significativo, ¿no? Y de eso vamos a tratar de hablar a lo largo de esta conversación. Vamos a tratar de mirar al tema del comercio exterior desde una perspectiva de cambios de paradigmas en un mundo que claramente se encontró insólitamente con algo absolutamente inesperado que tiene que ver con esta pandemia. Y mi tarea en el día de hoy con ustedes, y ojalá que esto genere una conversación y una ida y vuelta, que es lo más enriquecedor de este tipo de encuentros, donde los que aprendemos somos todos, es tratar de traer un poco de luz en el medio de esta oscuridad, de esta incertidumbre que todos tenemos respecto a lo que puede pasar en el futuro. Una primera introducción respecto al tema de los paradigmas, ¿no? Que tiene que ver con tratar de definir qué es un paradigma. En realidad, básicamente, cuando hablamos de paradigma, hablamos de algo así como un molde dentro del cual encajan las cosas. Es una especie de patrón con el que habitualmente estamos acostumbrados a medir la realidad. Es un parámetro. En definitiva, se trata de una matriz, o si ustedes quieren un poco más cerca en la definición, es un modelo mental, es la forma a través de la cual concebimos las cosas. Y ese paradigma responde obviamente a una serie de creencias que tenemos todos y es la manera en la que los seres humanos somos capaces de interpretar el mundo. Es decir, tenemos ciertos códigos y esos códigos los aplicamos en la vida cotidiana y así miramos lo que sucede, con el sesgo que nos dan nuestras creencias y nuestras convicciones. Y a esta altura de partido, hace mucho que sabemos que lo único permanente es el cambio, y en este sentido me parece que lo que nos viene a proponer la pandemia es justamente un nuevo cambio, tal vez uno de los más potentes de los últimos años, pero a mí me gustaría, y voy a ver si en esto la tecnología me permite compartir con ustedes un material que nos va a servir para saber cómo estaban las cosas antes de la pandemia. Es decir, este tema de los cambios de paradigmas claramente no nació con el coronavirus y sí hay un antecedente muy importante que ya venía transitando el mundo y es por eso que quiero ver si puedo compartir este material con ustedes que nos va a servir para saber dónde estábamos parados antes del coronavirus.
Simon and Joe both invest in stocks. Bueno, ya nos mató la publicidad de... Simon uses eToro to invest in stocks. Ahí. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan? Bueno, en realidad quería compartir este material porque me parece que es importante que entendamos que esta cuestión de los cambios de paradigma está bastante lejos de ser un tema novedoso, digamos, ¿no? Toda esta lista que aparece en el video muestra cómo el mundo ya estaba cambiando. Nunca estuvo en mis planes servir una misión. Mi meta era poder estudiar medicina y ser un doctor y ayudar a las personas. Yo quería salvar a las personas como física. Ok. La tecnología también juega sus pasados. Ahí volvemos. Ahí volvemos. Perdón por la desprolijidad. Ahí estamos de nuevo. Hablando de cambio de paradigma, se nos abrió el video. Entonces decía, cuidado que tenemos cambios de paradigma que ya vienen de antes, que cambiaron las reglas de juego del comercio mundial y de la vida cotidiana. Y claro, en el medio de todo esto aparece la pandemia y otra vez nos dispara un montón de cambios, ¿no? Este es uno de los tantos gráficos que habrán visto en los últimos meses, que es un poco una aproximación o una proyección de cuáles son los potenciales ganadores y los potenciales perdedores del sistema, a partir obviamente del coronavirus. Aparecen, por cierto, algunas industrias, digamos, que se proyectan como las más triunfadoras o potencialmente ganadoras, vinculadas obviamente a los servicios de salud, vinculados a los servicios personales de salud, obviamente a la alimentación, a los retail, que fueron tal vez los sectores menos castigados en la primera etapa de la pandemia y que son sectores que van a seguir siendo consumidos y tal vez en algunos casos mucho más. Obviamente todo lo que tuvo que ver con las plataformas electrónicas, con las herramientas tecnológicas, y en el otro extremo, para no demorarnos mucho tiempo en esto, estamos claramente viendo cómo va a impactar esto en el turismo y en las industrias más duras, como la marítima, la aeronáutica, la automotriz, todo lo que tenga que ver con la construcción y el valor de las viviendas. Digo, hay una proyección respecto a cuáles son los rubros que van a sufrir más y cuáles son los que sufren menos. Esto se ha cumplido relativamente muy ajustado, diría yo, a lo que terminó pasando durante la pandemia. Lo que no sabemos, por cierto, es hacia dónde va esto. Pero sí es interesante saber, en esta dirección, algunos datos que tienen mucho que ver con lo que ustedes hacen, con la actividad del comercio internacional. En realidad, antes de la pandemia,
ya la globalización había encontrado una especie de meseta. Es decir, la capacidad del mundo de integrarse había encontrado como un límite un par de años antes de la pandemia. Y por supuesto que la mayoría de los analistas piensan que ese proceso se va no solamente a mesetar, sino que probablemente va a retroceder, por algunos aspectos que tienen que ver con lo que ha pasado en el 2020 y con la necesidad que tienen muchas empresas de proyectar cómo administrar su producción local, cómo manejar proveedores locales, y cómo buscar inclusive integración vertical y horizontal de las cadenas productivas para evitar depender del comercio internacional, y eso algún impacto va a tener en algunos rubros. Es decir, no estamos frente a un proceso de crecimiento, de creciente globalización, sino que estamos, en el mejor de los casos, frente a un fenómeno de amesetamiento de la globalización. A esto se puede agregar, por cierto, algunos fenómenos que, si ustedes quieren, después analizarnos con más detenimiento, que tienen que ver con la política y la economía, que básicamente pasan por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, guerra que ya empezó hace algún tiempo y que nada hace pensar que se vaya a frenar en los próximos años. Muy por el contrario, las proyecciones están en la dirección de una mayor cuota de proteccionismo por parte de los gobiernos en esta guerra global, y eso seguramente va a atentar contra los indicadores de integración comercial y de globalización en todo el planeta, poniéndole de alguna forma un límite a la actividad del comercio internacional, un límite al menos en este crecimiento vertiginoso que tuvo, como verán en este gráfico, en las últimas décadas, donde claramente década tras década encontrábamos nuevos valores de intercambio comercial. Hace pocos días atrás apareció esta tapa de Economist planteando esta dinámica de los ganadores y los perdedores en materia de comercio internacional, en materia de economía, y lo interesante, más allá del artículo, es que estemos hablando de perdedores y ganadores. Es decir, en un escenario en el que parece que todos pierden, está muy claro que hay ganadores. Es decir, también tenemos en este juego algunos actores que han entendido los códigos, que también probablemente hayan estado más preparados para circunstancias como esta, no porque las hayan visto venir, sino porque simplemente tenían condiciones estructurales ideales para poder soportar una crisis de esta característica, y claramente salieron más favorecidos respecto de otros. Inclusive algunos de ellos en términos absolutos, ¿no? Salieron mejor parados que antes, inclusive. Insisto, lo interesante de este artículo, que después se lo recomiendo si quieren para leerlo, es que analiza básicamente la posibilidad de que muchos actores salieron ganando en este juego, y no todo es, como algunos quieren plantearlo, no todo es derrota, ¿no? Pero bueno, apareció el coronavirus. En el medio de toda esta realidad que hemos contado hasta aquí, apareció la pandemia, y la pandemia trajo consigo no solamente las cuestiones vinculadas a lo sanitario, sino todas las consecuencias que vino de la mano de la pandemia. No solamente en materia económica, que fue otro de los grandes tópicos que se analizaron cuando apareció el coronavirus, sino también en cómo nos relacionamos los seres humanos. Hay un informe de esta firma que lo recomiendo, está disponible también en internet para mirarlo. Algunas placas vamos a compartir porque me parece que pueden ser muy útiles para entender lo que está pasando. Nos plantean algunos de estos cambios de paradigma. Y van a poder visualizar aquí como 5 áreas que plantea esta empresa, que son aquellas actividades o aquellos tópicos sobre los cuales el impacto de la pandemia ha llamado a una especie de reflexión y un cambio en nuestros hábitos, ¿no? En ese área verde que ustedes ven ahí, habla de consumo responsable, hay una conciencia social diferente en la pandemia, una conciencia ambiental que ya tenía toda una historia, pero que ahora se ha profundizado, por supuesto, una conciencia sanitaria, y una lista importante de cambios de hábitos que tienen que ver con lo que hacemos nosotros todos los días y cómo han modificado nuestras vidas el coronavirus, independientemente de si nos tocó en suerte enfrentar la enfermedad o no. Fíjense que en materia de convivencia y socialización habla de algunos aspectos muy potentes que cambian también la actividad comercial. La reubicación, el rediseño de viviendas, esto es mucha gente que está buscando espacios más abiertos,
o que está intentando localizarse en las afueras de la ciudad, fenómeno que ya era preexistente a la pandemia, pero que claramente la llegada del coronavirus obligó a acelerar ese proceso. Las nuevas modalidades de homeschooling, que no es un descubrimiento de la pandemia, pero claramente ante la suspensión de la actividad escolar, muchas familias tuvieron la necesidad, casi la obligación, de buscar mecanismos para que sus hijos siguieran aprendiendo, y esta vez ya a distancia, inclusive los más niños. El entretenimiento se modificó, es decir, las conductas habituales que utilizábamos para entretenernos, de participar, por ejemplo, de un recital, o ir a la cancha, o participar de actividades deportivas, se vio modificada, y el entretenimiento ahora pasa probablemente por actividades más de casa, como podría ser el uso de plataformas digitales para ver películas, o eventualmente el uso de consolas de juegos. Y también hay un cambio claramente en el tejido social, porque estamos mucho más tiempo en casa, las reuniones sociales, aún en los lugares en los que están habilitadas, son mucho más limitadas en cantidad, y cada uno de nosotros ha tratado de encontrar cierta burbuja social en la cual nos movemos, es decir, un grupo de personas con las que decidimos reunirnos, y no con todas, y en ese contexto también cambiaron las reglas de juego de ese tejido social. La alimentación se modificó, la actividad física sufrió cambios, la medicina, por cierto, la práctica de la medicina ha tenido muchas modificaciones. Todos saben que se ha disminuido la atención de patologías no vinculadas al coronavirus, con todos los riesgos que eso significa, y la actividad física también ha mermado a partir de que muchos grupos de riesgo no están en condiciones de arriesgarse y salir a la calle, o encontrarse con personas en los gimnasios. El transporte se ha rediseñado, ni les cuento la aeronáutica, ni les cuento el transporte urbano de pasajeros, la forma en la que la gente va al trabajo, utilizando medios que habitualmente no usaría en condiciones normales, el trabajo remoto, la gente que ha podido lo ha hecho utilizando el teletrabajo, y también otras maneras de innovar y hasta de colaborar. Bueno, con semejante escenario, no los quiero aburrir con estas cuestiones, creo que todos tenemos presente de qué estamos hablando. Esto propone, todos estos cambios se han dado casi al mismo tiempo, y cada uno de nosotros ha transitado a lo largo de estos meses distintos niveles de angustia, preocupación y miedo. Y vamos a un camino incierto, que no sabemos qué mix será. Si quieren, después teorizamos un poco hacia dónde va la marcha de los acontecimientos, pero de que estamos frente a un cambio de paradigma está muy claro, ¿no? Es decir, para salir a la calle tomo la llave de mi casa, el celular y el barbijo, y seguramente algún alcohol en gel o algo que tengo a mano como mecanismo para protegerme. Y mi conducta de relación con los seres humanos en la calle no es la misma que antes. Evito los abrazos, los besos, y los círculos familiares se acortaron, y bueno, todo eso impacta claramente en nuestra forma de consumir, entre otras tantas cosas. ¿Cuáles son las modificaciones que se vienen entonces en ese contexto? Los cambios de paradigmas tienen al menos 4 planos: las relaciones afectivas, los cambios en los sistemas de gobierno, el equilibrio institucional y el mundo de los negocios, que es el tema que nos convoca en el día de hoy. Muy rápidamente digo, el plano de los afectos se ha modificado ya hace varias décadas, y los modelos de familia han mutado, o al menos se ha transparentado una realidad que el planeta vivía, ahora de otras formas, y nuestra relación afectiva en términos de la actualidad también se ha modificado por esto que hablábamos hoy de los encierros, de la imposibilidad de viajar o la dificultad para viajar. Los círculos son mucho más cercanos, la gente que tiene afectos fuera de sus ciudades lo está padeciendo, más allá del contacto tecnológico, que no es lo mismo que el contacto físico. Es decir, que en el plano afectivo los cambios son muchos, y eso ha de alguna forma afectado también en el mundo de los negocios. En cuanto a los sistemas de gobierno, todos estamos expectantes para saber cómo esto va a impactar. Hay algunos datos de la realidad que no se pueden ignorar, salvo honrosas excepciones. Los oficialismos están siendo derrotados porque de alguna manera las elecciones plantean una queja de la sociedad frente a cómo se administró
la pandemia, no importa el signo político ni el gobierno del que estemos refiriéndonos, y todo el apoyo que recibieron los gobiernos en los primeros 3 meses de la pandemia se ha desmoronado y hay una desconfianza sistémica de los ciudadanos hacia el esquema de los gobiernos y su incapacidad para resolver problemas. Eso obviamente impacta en la confianza, y cuando ustedes saben que impacta en la confianza, impacta en la economía y por supuesto en las posibilidades de hacer negocios, porque esto está íntimamente relacionado. Nadie sabe muy bien si los gobiernos van a ser más centralistas después de este experimento del coronavirus o lo serán menos, ya sea porque necesitan tener más control o ya sea porque la sociedad se dio cuenta que la centralización no ha servido para mucho a la hora de resolver los problemas que la sociedad tiene. El equilibrio institucional también se está moviendo, también se está modificando. Cuando hablo de equilibrio institucional me refiero a la relación que hay entre el poder de los gobiernos y el poder de las instituciones de la sociedad civil. Las instituciones de la sociedad civil han tomado mucha fuerza, han recuperado un protagonismo que no tenían hasta antes de la pandemia. Le pasa a las cámaras empresariales, pero también le pasa a los sindicatos y a la iglesia y a las instituciones laicas, porque en definitiva la sociedad está buscando ámbitos de contención, y la contención es desde lo espiritual, pasando por lo social y por lo económico. Eso va a cambiar las reglas de juego del equilibrio institucional. Y ahora sí nos metemos ahora ya en la cuestión del mundo de los negocios, que tiene que ver con los temas que tal vez más nos preocupan en este ámbito en el que estamos conversando en el día de hoy. Este informe, que lo hizo esta misma empresa que les comentaba hoy al comienzo, muestra un poco cómo es el comportamiento de los consumidores y cómo eventualmente podría cambiar, ¿no? Esto es a partir de algunas encuestas que han llevado adelante en varios países, inclusive algunos de ellos latinos, y cómo en el corto plazo un grupo de personas decidió recortar sus gastos. Fíjense, el porcentaje bastante importante, que es el más golpeado por la pandemia, es el que no tuvo más alternativa que achicarse y tratar de administrar el dinero de otra forma. Otro porcentaje no menos relevante, no tan preocupado por la pandemia, pero sí con una actitud, si se quiere, más conservadora, tratando de cuidar el recurso económico y por lo tanto cambiando sus pautas de consumo. Y estos dos últimos grupos que ocupan estos otros porcentajes, el 26 y el 11% en esta encuesta, algunos manteniendo calma y continuando con sus hábitos, no cambian mucho sus hábitos de gasto. Y finalmente el último grupo, más preocupado por la pandemia, que ha decidido hibernar y gastar. Esto es como si estuviésemos viviendo los últimos momentos de la vida y diciendo, bueno, me juego todo lo que tengo a disfrutar este momento porque no sé qué va a pasar después. Pero fíjense cómo se reconvierte en esta encuesta las expectativas de la gente, ¿no? Y ustedes saben que las expectativas son el motor de la economía. Es decir, lo que la gente cree que va a pasar en algún punto termina funcionando como una especie de profecía autocumplida cuando se trata de expectativas económicas. Y fíjense cómo se van reacomodando los grupos, ¿no? Algunos piensan que van a seguir haciendo recortes, no es un porcentaje pequeño. Hay un grupo significativo también que considera que la nueva etapa le va a tocar con una vida un poco más austera o más frugal. Algunos piensan, un porcentaje interesante, que van a volver a cierta normalidad, son tal vez los que están más entusiasmados con la idea de que todo vuelva a ser como era antes. Y algunos otros que dicen, bueno, cuando termine todo esto, vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a celebrar que esta pandemia terminó y nos vamos a poner dispendiosamente a vivir la vida. Pero estas claves que estamos mostrando, que me parecen muy interesantes para entender hacia dónde va el comercio internacional, nos muestran cuáles son los sesgos con los cuales los consumidores se están comportando. Y esta empresa descubre básicamente como 5 grupos, ¿no?, que se comportan según sus prioridades. Estos 5 grupos, en términos genéricos, digamos que lo que nosotros llamamos normalidad va a ser diferente según qué consideramos normal, pero lo interesante es que el 50% de los consumidores globales en este estudio creen que la forma en que viven sus vidas cambiará significativamente a largo plazo. Entonces la pregunta sería, si tengo una empresa, si soy exportador, si soy importador,
y mi matriz es que la gente se va a seguir comportando igual, acá tenemos un dato relevante. La mitad de la gente cree que la vida en el futuro no va a ser igual a la que está transitando y que va a cambiar significativamente su forma de relacionarse, consumir, vender. Y si nosotros no tomamos registro de este cambio y nos quedamos con el formato que teníamos pre-pandemia, probablemente nos estemos equivocando y no estemos teniendo en cuenta que la sociedad está cambiando y que si nosotros no hemos hecho cambio a nivel operacional o a nivel de estrategia de negocio, probablemente nos quedemos con una parte del negocio acotada. Obviamente, esta afirmación depende mucho del rubro en el que estamos, ¿no? Pero no quiero profundizar en esto. Si ustedes quieren, después en el momento de las preguntas nos metemos más de lleno, pero fíjense, hay grupos que están más preocupados a tener acceso rápidamente a los bienes, otros que van a poner la prioridad en la salud, otros ponen la prioridad en la cuestión planetaria, otros que quieren vivir la vida y la experiencia va primero, y otros que necesitan priorizar la vida en sociedad como una forma de manejarse en el día a día. Para ir redondeando esta idea, las empresas entonces deben estar preparadas para afrontar la crisis teniendo en cuenta estas tres líneas de acción o de trabajo, ¿no? En el corto plazo, en el ahora, todas las empresas están concentradas en ver cómo mantienen el negocio y cómo sobreviven a la crisis. En el corto plazo, por ponerle un año, sería el 2021, ser consciente que van a administrar un negocio con ciertas restricciones y tratando de animarse a hacer cambios progresivos que le permitan poner a su negocio sobre los rieles del cambio de paradigma. Y si pensamos un poco en el más allá, entrando a una dinámica que es una empresa totalmente distinta, que sea muy resistente, que tenga una mirada sobre el futuro distinta, porque eso es lo que va a permitir en todo caso transformarse y ser una empresa exitosa. No cabe la posibilidad de pensar esto que viene como una continuidad del presente y mucho menos aún imaginarse algunas cosas que he escuchado lamentablemente en los últimos tiempos que tiene que ver con esta idea de que todo volverá a ser como fue antes. La verdad es que las probabilidades de que todo vuelva a ser como fue antes son escasísimas y es en todo caso nuestra incapacidad para hacer el duelo y entender de que lo que conocimos ya no va a ser igual y que lo que viene va a ser una mezcla probablemente híbrida entre lo que conocimos en el 2019 y lo que conocemos en el 2020, y esa combinación, vaya a saber en qué proporciones se da del 2021 en adelante, ¿no? Y para ir cerrando, fíjense que en ese mismo relevamiento, ¿cómo se imagina la gente que van a ser los mayores cambios esperados? Piensa que va a modificarse la manera de viajar, la manera de comprar, este es un dato clave, la forma de convivir con la familia, cómo socializo. Y entonces, yo estoy casi seguro que más de uno de ustedes está preguntándose, ¿y qué tendrá que ver esto con lo que nosotros compramos o vendemos en términos internacionales? Bueno, la noticia es que si los consumidores cambian su forma de relacionarse, y los consumidores cambian su manera de viajar, de comprar, de convivir, de socializar, y creen que ese cambio va a ser significativo, inclusive fíjense los productos que compro, la manera en que mantengo mi salud. Bueno, si somos capaces de leer esto con suficiente talento para saber dónde pararnos, ¿estamos frente a oportunidades o estamos frente a la posibilidad de una caída estrepitosa de nuestro negocio? O sea, si nosotros vendemos productos cuyos consumidores se comportaban de una manera en el 2019, pero ya no se comportan igual, bueno, no va a funcionar el negocio, porque la gente se va a prevenir más en términos de salud, ¿sí? Se va a cuidar más de contagiarse, no solamente de coronavirus, sino de otras enfermedades. Y el distanciamiento va a ser probablemente una de las claves del mundo que viene. Independientemente de la vacuna y los resultados que tenga todo este experimento, porque la gente quedará con alguna especie de sesgo, de miedo. Yo siempre menciono un ejemplo que me parece que es muy pertinente. Todos recordarán lo que fue el atentado a las Torres Gemelas. Bueno, el atentado a las Torres Gemelas cambió la seguridad aeroportuaria en todo el planeta.
todos los que tuvimos la posibilidad de estar en un aeropuerto, sabemos que los controles, los chequeos, inclusive cuanto más internacional el aeropuerto, mucho más duro el esquema de control, es todo un proceso. Ahora, pasaron casi 20 años de ese atentado. Y la verdad es que las probabilidades de que aparezcan atentados de esas características otra vez son muy bajas. Sin embargo, la inercia de cómo funciona operativamente un aeropuerto para personas que van de un país a otro no se ha modificado. En 20 años seguimos una inercia y muchos se preguntan todavía para qué. Bueno, es probable que nos pase con el coronavirus algo similar y que durante muchos años nos estemos cuidando de algo que no sabemos qué es, pero que los hábitos sigan siendo en algunas cosas, no exactamente como el 2020, pero sí parecidas. Finalmente, y para abrir un poco el intercambio, la propuesta que les hago es tratar de entender de que hay una velocidad para el cambio, que hay empresas que se adaptan al mismo ritmo que los cambios se producen, hay otras empresas que no quieren cambiar y hacen todo mucho más lento, y hay que decir que mientras el mundo se esté modificando, esto va a tender a hacer que muchas empresas desaparezcan, y finalmente están las empresas que se animan a cambiar más rápido y se preparan para lo que viene, que son las empresas que claramente están en el top de la excelencia. Así que anticiparse, adaptarse o morir es la consigna que nos plantean los cambios de paradigma de hoy, y como les dije al principio, lejos de mi ánimo convertirme en una especie de gurú, no tengo muy claro lo que va a pasar, tengo mis percepciones como deben tener ustedes. La invitación es a que pensemos juntos y ojalá podamos intercambiar algunas reflexiones como corolario de esta presentación, así que estoy abierto a vuestros comentarios. Bueno, gracias Alberto, y voy a hacer primero por ahí hacer una pregunta. A ver, claramente necesitamos anticipar lo que se viene, ¿sí? Sé que es muy difícil, pero ¿qué recomendarías para tener en cuenta esa anticipación? O sea, ¿qué fuentes de información podemos utilizar para percibir alguna tendencia? A ver, la primera, tomemos los parámetros que estamos utilizando acá. A ver, las reuniones comerciales, ¿son por Zoom o me subo a un avión y me junto con mi contraparte para llevar adelante un negocio? Digo, el paradigma de tengo una reunión de negocios cambió. No solamente porque no se puede, sino porque los seres humanos descubrimos que es mucho más eficiente, veloz y concreto tener una reunión por este medio que viajar hasta Colombia para hacer un negocio. Y porque del otro lado, es decir, de nuestra contraparte, también cree ahora que no es necesario que llevemos adelante esa tarea físicamente. Antes eso hubiera devenido en una misión comercial, en un viaje gigantesco durante varios días. Eso hoy no está visualizado como una necesidad. Eso está visualizado ahora como un viejo hábito que no va a desaparecer, pero que seguramente se va a achicar. Es decir, a mí me pasa con la consultoría. Estoy trabajando hoy con clientes que no conozco personalmente. Es decir, personas que las vi a través de la pantalla, no sé si miden 1,50 m o 1,90 m. Puedo contarle detalles de su vida personal porque hemos charlado mucho, pero no tengo idea de cómo es físicamente porque no nos hemos visto nunca. Eso hace 9 meses atrás hubiera sido imposible. Hace 9 meses atrás esa persona me hubiera dicho, viajá o viajo, nos vemos en tal ciudad, y conversamos y si podemos ponernos de acuerdo avanzamos. Bueno, ese es un cambio de paradigma muy concreto. Y es un ejemplo que quiero poner arriba de la mesa. Otro ejemplo que quiero poner arriba de la mesa son los cuidados sanitarios. Ninguna empresa que desprecie los cuidados sanitarios va a tener, digamos, éxito en el proceso, digamos, ¿sí? Porque esa matriz vino para quedarse. Eso no significa que vamos a usar barbijo toda la vida, pero sí significa que probablemente para mucha gente sea muy incómodo hacer negocios con gente que no se cuida. Entonces va a ser una falta de respeto reunirse con alguien y no tener distancia, por ejemplo.
porque ya hay una inercia de que la gente piensa que después del coronavirus va a venir otra pandemia. Y probablemente una mutación de esta. Si no, miremos lo que está pasando en Europa. Y la vacuna, y bueno, lo que dicen que viene la vacuna, te dicen, sí, te va a poner la vacuna, pero va a seguir un año más con barbijo. ¿Por qué? Y porque no sabemos si la vacuna funciona, por cuánto tiempo, si te inmuniza por 2 meses o por 1 año, o por toda la vida. Como no sabemos, por la duda, va a tener que usar. ¿Sí? Esos cambios son cambios de paradigma, y esos cambios de paradigma cambian el formato en el que vos haces los negocios. El otro que me parece que es importante, Pablo, no quiero aburrir con esto, es que va a haber una tendencia al proteccionismo. Es decir, las empresas van a buscar proveedores más cercanos. Entonces, si yo tenía una materia prima que utilizaba para mi negocio, que la traíamos de Europa, y consigo un proveedor un poco más caro que me provee desde Perú, y probablemente me quede con el de Perú. Porque las restricciones que me genera, o la sensación de volatilidad que me genera lo de Europa, tal vez sea mayor a la que me genera la de Perú. Y vos me vas a decir, pero si le sale más barato. Bueno, pero entran a jugar otros factores ahora. Porque hay gente que interrumpió la cadena de circulación, porque hay gente que tuvo dificultades y que no quiere depender más de ese tipo de circunstancias, porque le pegó fuerte. Eso también va a cambiar. Y los gobiernos se van a poner más proteccionistas porque estamos en una etapa de recuperación económica. La recuperación económica va a venir de la mano de alguna cuota de proteccionismo. La tendencia de China y Estados Unidos es una muy clara, y el mundo no creo que esté en sintonía con eso. Bien. A mí me gustaría, Cristian, no sé si te animás a hacer la pregunta que hiciste por texto. Sí, no hay problema. ¿Cómo transmitiríamos esto a la Cristian, aduana para el tema de los controles, para que no se ralenticen? Porque hoy por hoy es muy lento o burocrático, o sea, para agilizar el comercio. Bueno, eso va a depender, Cristian, mucho del establishment de los gobiernos. Yo no soy muy optimista en eso. Creo que los gobiernos van a seguir con su dinámica burocrática, inclusive, abonando tu pregunta, van a seguir poniendo más trabas y más controles a esto, porque claro, hay que cumplir los protocolos y la cantidad de personal. Ustedes ya vieron cómo funcionó en la pandemia eso. Tenemos un caso sospechoso en una oficina pública, se cierra la oficina pública. Un turno, parece que se contagió uno, y 4 días cerrado porque parece que se contagió uno. Y a eso agregarle los protocolos sanitarios, de que no pueden venir 5, pueden venir 2 nomás. O sea, yo no soy optimista respecto a que la burocracia se modifique. En todo caso, será parte de la negociación de las cámaras con el gobierno respecto a explicarles cómo impacta esto en la ecuación económica, pero la verdad es que la experiencia que ustedes tienen, que es más grande que la que tengo yo, no nos habla bien de eso, digamos, ¿no? Los gobiernos en general no entienden mucho este tipo de cosas, o si la entienden, no le dan demasiada importancia. Yo creo que vamos a un mundo más burocrático. Me parece que vamos a un esquema más lento, y no soy muy optimista respecto a que podamos tener alguna influencia sobre eso, salvo que propongamos cosas que sean aceptadas por los que toman decisiones, ¿no? Correcto. Un tema. Quería destacar que Cristian es un profesional en comercio exterior, viene de familia de otro profesional de comercio exterior y entiende perfectamente lo que es la burocracia que hay. Es una víctima. País. Es una víctima del Sí, sistema. Sí, lamentablemente. ¿Cómo? Lamentablemente somos víctimas del sistema, por eso. A ver, el cliente normalmente quiere que su producto esté colocado en cierto tiempo, y a veces no se puede cumplimentar eso debido a las trabas burocráticas que tenemos. A eso sumado ahora COVID-19, o sea, si ya antes de COVID-19 costaba, ahora cuesta mucho más todavía. Es así. Convengamos todos los factores sanitarios que van en el medio, ¿no? Y eso siempre en detrimento del despachante de aduana, que es el que recibe todos los fogonazos ahí en el paredón. Los cachetazos. Y sí, por eso el cliente, y tanto el cliente como el comprador en destino, o viceversa. El vendedor de origen y el importador en este caso. Sí, es así.
Ahora, Alberto, Sí, Roberto. en este paradigma que vos comentabas y ante la realidad esta de que cada vez vamos a tener que hacer por lo menos una etapa del intercambio vía plataformas virtuales, ¿vos no creés que lo cultural va a influir? Porque el otro día hablando con empresarios de las cámaras de Paraguay, ellos nos decían, sí, perfecto, dice, está bueno este sistema, pero nosotros nos gustaría además conocer con quién estamos por negociar, Sin duda. quién es, cómo se llama, es alto, es flaco, es rubio, compartir, digamos, vivencia. ¿Vos creés que eso puede influir, digamos? Sí, sí, por supuesto. Por eso decía hoy, utilizaba una palabra, ¿no? Creo que vamos a un esquema híbrido. Entonces, antes hubiera sido 5 reuniones personales, hoy va a ser una reunión personal para conocernos y el resto virtual. Y además, no nos olvidemos que se vienen generaciones que están muy acostumbradas a este tipo de plataforma y a medida que pasen los años, esas personas tienen tanta o igual confianza con aquella persona con la que están en contacto digital que con quienes están en contacto físico. Esto en todo caso corresponde más a nuestra generación, Roberto, que estamos más acostumbrados a las relaciones personales, que necesitamos el apretón de mano, necesitamos ver la gente, mirarla a los ojos. Creo que vamos a un sistema híbrido. Yo no creo que desaparezca eso, pero sí creo que vamos a una combinación a la que nos vamos a tener que adaptar. Y si no nos adaptamos, nos van a pasar por arriba los que lo hagan mejor y más rápido, ¿no? Yo estoy sorprendido por la cantidad de contrataciones que conozco, de clientes con los que trabajo, de empresas y profesionales que están a distancia, y cómo las empresas están descubriendo la posibilidad de contratar personal remoto en puestos que consideraban que eran claves que sean físicos. Entonces, te puedo contar la experiencia de un cliente que tengo, que es una empresa argentina bastante grande. Ellos tienen una central administrativa en un lugar de la provincia de Buenos Aires, y lo que han hecho a partir de la pandemia, obviamente, tener que levantar eso porque no se podía, y ahora están montando como clústeres de grupos de empleados en distintos lugares de la Argentina y fuera de la Argentina, y llevando muchos procesos administrativos y operativos a la virtualidad, con gente, insisto, que no conocen. La fiesta de fin de año va a ser un problema, ¿no? Pero el resto de la actividad es tan o más interactiva que la que tenían físicamente personas que ocupaban el mismo espacio en una oficina, ¿no? Habrá que Bueno, aprender, Roberto. déjame decir algo, Correcto, porque correcto. se me sale de las ganas de decirlo, pero la ley que hicieron de teletrabajo no está ayudando No, a esto precisamente. ¿sí? No, De hecho, precisamente. se ha perdido la oportunidad de que un profesional, no sé, chaqueño, correntino, pueda trabajar en una empresa de Buenos Aires. Claro, pero desapareció una cosa, Pablo. Antes, una empresa, por ejemplo, esta que te cuento, hubiera buscado personal de gente que viva a una cantidad de kilómetros determinada de la sede administrativa. Entonces la búsqueda se te acotaba a personas que físicamente pudieran acceder a la oficina. Hoy, esa empresa tiene la posibilidad, con las mismas trabas burocráticas, los mismos regímenes laborales, de contratar a una persona en Tucumán, que tal vez está más calificada que la persona que vivía. Entonces se le abre el abanico de contratación. También se le abre a la persona que está en Tucumán. Es decir, que vos hoy competís con jugadores que no viven en tu ciudad. Y entonces el paradigma que se rompe es ese. Antes, la palabra buscar un empleado o buscar un profesional era equivalente a buscar un profesional en tu ciudad. Hoy la palabra buscar un empleado o un profesional depende para qué. Si es un plomero, necesito que sea en la ciudad, pero si es un data enter que tiene que cargar información en una planilla, puede vivir en Renkelauken. ¿Sí? Entonces, es un paradigma nuevo. Algunos lo están entendiendo y otros no. Y creo que el arte está en abrir la cabeza y prepararse para ese tipo de contrataciones o de que nos contraten y de vincularnos. Esto del Zoom, que es un calvario para muchos que trabajamos con esto muchas horas por día, no deja de ser también una oportunidad. Entonces, creo que hay que poder mirar las cosas con los dos prismas, ¿no?
con todo lo negativo que tiene y con todo lo positivo que tiene, porque mientras tanto hay otras personas haciendo lo mismo que nosotros, con esta herramienta, sin necesidad de subirse a un avión. Sí, clarísimo. A ver, acá Gabriel Hidalgo hace una consulta. ¿Cómo considerás que las instituciones, como por ejemplo las cámaras, pueden ayudar a destrabar estas burocracias? A ver, Difícil pregunta. me voy a meter en un terreno difícil, Gabriela. Creo que en general los gobiernos, sin entrar en consideraciones políticas, pero como regla general los gobiernos avanzan con este tipo de ideas o propuestas en la medida que le encuentran una ventaja para sí, no una ventaja para los demás. Es decir, los gobiernos no llevan adelante decisiones porque para la gente es mejor, o porque la Cámara o la empresa le resulta más cómodo, sino porque en todo caso le pueden sacar un rédito político / electoral a eso. Con lo cual, a la hora de hacer propuestas, este es el ABC de la negociación, ¿no? Sin embargo, lamentablemente muchos empresarios y muchas cámaras también caen en la trampa de creer que porque me beneficia a mí, y es muy razonable, me tienen que decir que sí. A ver, para que me digan que sí, tiene que ser muy bueno para el otro, como en cualquier negociación. O sea, para que sea interesante y mi tarea es que sea interesante para el otro. Está claro que es interesante para mí, ¿sí? La pregunta sería, párense del lado del gobierno y piensen qué les gustaría escuchar si estuvieran del otro lado. No nos paremos en la vereda equivocada, que es decir, pero sí es muy evidente que si al país le va mejor, a ellos les va mejor. Bueno, ese es un prejuicio, ¿sí? A ellos les va mejor si pasan determinadas cosas, ¿sí? Después, si a la gente le va mejor o no, es una cuestión, digamos, secundaria, no es una cuestión principal. Además, que nos mejoren un trámite burocrático, el impacto que tiene es muy difícil de medir. Entonces, ¿cómo le explico yo a un burócrata que si me cambia esta regulación va a subir el Producto Bruto del 0,3%? No es relevante, ¿sí? Necesito mostrarle un beneficio para él. Y creo que ahí necesitamos hacer un enorme ejercicio de negociación para aprender cómo se venden ventajas ajenas y no ventajas propias. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? No es muy simpático lo que digo, pero creo que uno de los errores conceptuales clásicos que cometemos es concentrarnos en nuestros puntos de vista y no concentrarnos en los puntos de vista ajenos, ¿no? Y ahora que decís eso, me acabo de hacer otra pregunta. Nos pasa, y esto lo digo como dirigente, que entidades que estamos del mismo lado, que queremos que crezca el comercio exterior, no sé por qué no nos ponemos de acuerdo. O sea, no sumamos fuerza, ¿sí? Porque si sumamos todas las entidades que tienen relación con el comercio exterior, sería algo muy fuerte, como hizo la gente de Consejo Industrial Argentino, ¿sí? Que los recibió desde el presidente, la vicepresidente, todos. Y en comercio exterior no sé por qué pasa que no logramos. Mirá, te cuento una anécdota, Pablo. Tengo un referente, no lo voy a delatar, digamos, ¿no? Pero tengo un referente en materia de análisis político, un prestigioso analista político argentino, que alguna vez en una ronda muy pequeña, muy acotada de colegas, planteó algo que a mi juicio es un poco la matriz, ¿no? La política no hace nada, no avanza en nada que no implique costos por no hacerlo. Es decir, solamente avanza cuando el no avanzar tiene un costo. Si no tiene costos, no avanza, como regla, ¿no? Entonces la pregunta, en línea con lo que vos decís, sería, si conseguís una masa crítica de organizaciones que hacen ruido y que le hacen pagar un costo por no hacer un cambio, ahí sí el gobierno reacciona. Voy a dar el ejemplo más burdo de la historia argentina, que era 125. Mientras la mesa de enlace hacía corte de ruta en todas las rutas argentinas, la verdad, no pasó nada, ¿sí? Es decir, el gobierno no retrocedió ni medio centímetro producto de los cortes de ruta. ¿Cuándo retrocedió? ¿O cuándo retrocedió la política? Con el famoso voto no positivo. Cuando las plazas de las ciudades del interior se llenaron de gente que no era del campo defendiendo el campo. Es decir, cuando la pelea con el campo me traía como gobierno un costo político, o como senador, o como diputado, impagable. Ahí
y muchos legisladores que ustedes recordarán votaron en esa votación tan paradigmática para la Argentina, muchos dijeron a viva voz, dijeron, voy a votar de esta manera porque si no, no puedo volver a mi provincia. Explicitando claramente que no lo hacían por convicción, lo hacían porque había un costo. Entonces, ¿cuál es el arte a mi juicio? El arte es en evaluar qué costo le voy a hacer pagar al que no quiere llevar adelante una decisión de una característica determinada. Si consigo masa crítica, si soy perseverante y tengo volumen para soportar esa pelea, porque también hay que tener perseverancia en esto, para ponerlo en términos gráficos, un cascotazo no alcanza, digamos, hay que tener consistencia, bueno, ahí tengo una posibilidad. No tengo una certeza, pero tengo una posibilidad. Y ahí sí coincido con vos, Pablo, que la tarea mancomunada de las cámaras, el buen ejemplo de la mesa de enlace, ¿no? 4 organizaciones que tenían muchas discrepancias entre sí, y de una historia y una tradición muy, muy diferente, fueron capaces de encontrarse en un espacio compartido, a pesar de sus enormes discrepancias históricas, y construir un espacio suficientemente potente para una negociación de las características que fue aquella, y creo que en algún punto fue una bisagra en la historia de las negociaciones políticas en Argentina, ¿no? Bien, bien. ¿Alguna pregunta? Ricardo, que llegaste tarde, ¿querés hacer una pregunta? Creo que hemos logrado aburrirlo lo suficiente, ¿sí? Bien, bien. Alberto, Sí, Guillermo, sí. siempre son excelentes tus conferencias. Sos muy buen comunicador. Te agradece, te agradece. Bien. No sé, Dante, Santiago, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Claudia. Bueno, yo lo que quiero decir, no sé si me escuchan, es agradecer esto, empezando por el video que fue para muchos, y lo que pasó en las empresas como la nuestra. Nosotros somos un dinosaurio, Banco Nación, grande, y nos está costando adaptarnos, nos costó mucho tiempo, pero bueno, gracias al COVID es como que tenemos un nuevo director de sistemas. Gracias al COVID pudimos lanzar y mejorar nuestro home banking, lanzar nuestra billetera, así que ya el video, y te digo, Alberto, que te robé 2 pantallas, así adelante, que... para eso está, y el PowerPoint lo tiene Pablo, si se lo paso a Pablo, a disposición. Bueno, y sí, es como dijo, bueno, la teoría de darwinismo, el que no evoluciona se muere, así que te agradezco y excelente, y bueno, las reflexiones y todo lo que pasó, el que no se adapta va a perecer. Así que bueno, esperemos que nos adaptemos, y bueno, la burocracia es como vos decís, fuiste muy claro, y se agradece cuando uno tiene que decir que no en un momento. Es mejor que le digan no ahora y no esperar y hacer los trámites para que no se haga. Así que, y tenés razón, un ladrillazo a veces no sirve. No hay que ser constante. Así que muchas gracias, y bueno, no tengo preguntas, tengo mucho para reflexionar. Bueno, era la idea también, que podamos intercambiar inquietudes. Ahí me parece que Claudia está levantando la mano, Pablo. ¿Sí? Claro. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, Claudia, mucho gusto. ¿Cómo estás? Mucho gusto. No, en realidad era como un pensamiento en voz alta nomás frente a tanto cambio y tanta hiperadaptación. Creo que nos habrá pasado todo. Yo al principio decía, bueno, ¿por dónde empiezo? Empiezo por la parte de prestar servicio, o sea, yo me dedico al comercio exterior, o sea, de prestar servicio, de buscar la parte de exportación de servicios, de buscar la parte de capacitación, de buscar la parte, de consultoría, y de buscar la parte de aprovechar la digitalización de los procesos, que, cuánto hemos pedido que se aceleren los procesos para hacer un trámite, una presentación en la aduana de manera digital, y la situación forzosa
nos obligó a que recién ahora se realicen, inclusive en algunas, bueno, comparto la idea de Cristian, inclusive en algunos casos todavía no, pero es como que por ahí uno no, a mí me pasó que al principio no sabía por dónde empezar, digamos, qué fortalecer. Después, con el paso de los meses me fui dando cuenta que creo que hay una enorme beta todavía en todo lo que es la parte de exportación de servicios, que esto vino para quedarse y que a muchos profesionales que por ahí no estaban desarrollando esta parte y estaban exportando, no sé, una maquinaria, un producto físico, empezaron frente a la necesidad a hacer algo que tenían innato, digamos que tenían la posibilidad de hacerlo, pero no lo descubrieron ante la necesidad, que es brindar este servicio de decir, bueno, yo te explico, en la medida de la posibilidad de cuando se empezó a abrir el envío de mercancías, no puedo ir a instalarte una máquina, te voy a hacer la capacitación online, te voy a hacer el servicio técnico online, voy a capacitar a tu personal por un Zoom. Entonces, bueno, qué sé yo, me parece que por ese lado yo encontré algunas respuestas en cuanto a de hecho, se generaron muchos programas de asistencia a empresas de manera virtual, y hoy tenés, no sé, profesionales, como vos decís, de todas las provincias trabajando en cualquier extremo, y que por ahí esto no la veíamos hace 8 meses, 10 meses, así que bueno, nada. Te sumo, Claudia, lo que dijiste, un dato nomás como reflexión, ¿no? No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí me gusta mucho viajar, y cada vez que veo que se nos escapa el dólar, digo, cada vez tengo menos chance de viajar, ¿no? O si viajo, voy a viajar poco tiempo y no muy lejos. Pero claro, la contracara de eso es que estamos muy baratos. O sea, la contracara de eso es que el servicio profesional de este lado del planeta se va a volver muy, muy apetecible, porque se puede acceder a gente de mucha valía, de mucha experiencia, a un precio en dólares realmente muy, muy bajo, digamos, ¿no? Entonces, sí, hay malas noticias, ¿sí? Y también hay buenas noticias. El tema es dónde me quiero parar. Si me paro llorando todo el día porque no me puedo sacar un ticket aéreo, o me paro en el lugar de ver cómo capitalizo las nuevas circunstancias, que por otro lado no las manejo, y lo único que puedo hacer es sacarle provecho, y como decías vos, esto de los servicios, por ejemplo, es una faceta que no estaba en el bolillero y que me parece que tiene que aparecer. Bien. Acá hacen otra consulta sobre qué rol crees que juega el Bitcoin en la economía del futuro. Déjame hacer un comentario primero. Desde que empezó todo el tema del COVID, firmé 3 contratos digitales, ¿sí? Que tienen mucha más validez, porque incluso validados por AFIP, ¿sí? Que no imaginé nunca que iba a pasar esto, que AFIP iba a aceptar que por un lado validar mi identidad, y otro por otro lado, en otro país, en Europa, hacía lo mismo. Y tiene más validez que quizás un apostillado. ¿Sí? Bueno, ahora te dejo el tema del Bitcoin. Vale. No, vale la reflexión. A ver, yo en esto tengo una cuestión más intuitiva que informativa. Yo tengo mis reservas con las criptomonedas en general, y pero creo que tiene mucho que ver con algo que dijo hoy más atrás Roberto, ¿no? La cuestión cultural. Ahora, ¿cuánto tiempo nos podemos resistir a eso? No mucho. Esto es como cuando salió Mercado Pago, ¿se acuerdan, no? Pues si no, ¿viste? No, ¿quién va a pagar así? ¿A quién se le va a ocurrir pagar con una cosa electrónica que no tenés la plata ahí, la transferencia? Lo mismo pasó con el cajero automático, y lo mismo pasó con el home banking. Digo, estas son tendencias globales a las cuales hay 2 alternativas. O me subo, o me quedo afuera. Después discutimos si es el Bitcoin o es otra moneda, o es otra criptomoneda, pero hoy hay transacciones que se hacen por ese tipo de plataformas y con esa moneda. Bueno, no sé si es la moneda del futuro, pero de que va a haber una tendencia hacia lo electrónico, y el que no la tenga se va a quedar afuera de algunos negocios, también estoy seguro. ¿Cuándo? Y qué sé yo. Ahí no tengo certeza. Por ahí podemos sobrevivir un par de años más sin utilizar Bitcoin,
pero tal vez dentro de 2 años el que no tenga Bitcoin sea como el que no tiene Mercado Pago hoy. Creo que hay un punto en el que hay que subirse, sobre todo para experimentar, sobre todo para empezar a probar, porque también hay una gimnasia ahí entre el momento que me subo y el momento en el que tengo destreza. Entonces me parece que hay que tratar de ser un poco más flexible, probar, hacer un par de operaciones, a ver qué pasa. Esto que cuenta Pablo es fascinante, ¿no? Cuando empezamos a ver cómo son los contratos digitales, la firma digital, y pasamos del chino básico a entender un poco, digamos, ¿sí? Claro que dijiste chino básico. Claramente el dólar siempre fue la moneda que manejó el comercio internacional. En segundo lugar el euro. Pero ahora China está imponiendo su poder, ¿sí? Como es el yuan, el renminbi, está tomando una postura muy importante. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar en el futuro? Y esto lo hablo casi en lo inmediato. A ver, yo sigo pensando, yo tengo una mirada un poco menos pesimista sobre esa dinámica de las dos potencias, digamos, ¿no? Yo creo que a pesar del tamaño y de las economías mundiales y de que China sigue siendo un gigante en desarrollo, también es un país con muchas amenazas. No es un país solamente que tiene talentos y posibilidades y un mercado gigantesco, sino también es un país que tiene potencialmente un problema político, potencialmente un problema social. No es un país que goce de la simpatía del planeta desarrollado, del mundo desarrollado. O sea, sus intelectuales se forman en las universidades europeas y americanas, ¿no? Y no al revés. Es decir, los dirigentes de Europa y de Estados Unidos no estudian en China. Sin embargo, los dirigentes de China estudian en las universidades del Reino Unido y de Estados Unidos. Y mientras el control, digamos, intelectual siga pasando por Occidente, yo no visualizo que China consiga torcerle el brazo a una tradición tan potente como la del comercio internacional y el dólar, digamos. Sí, habrá avances, no digo que no, pero no me imagino una hegemonía china en este tema. Creo que Occidente todavía tiene demasiado para ofrecer y tiene más versatilidad que el régimen chino, a pesar de los triunfos que ha tenido hasta ahora ese país. Yo, obviamente, no tengo la respuesta para vos, Pablo, no lo sé. Estoy teorizando a partir de datos que me parece que son relevantes, porque yo veo más chino aprendiendo inglés que norteamericano aprendiendo chino. Sí, es verdad. De hecho, las universidades de Australia y Nueva Zelanda están repletas de chinos. Sí, es verdad. ¿Alguna pregunta más? No. Yo si me dejás, Pablo, para agregar un poquito y sumar lo que dijo Alberto recién, nosotros quisimos hacer una experiencia en China con el Banco Nación, en el cual nosotros tenemos una sucursal, y nos costó 10 años entrar a China con Banco Nación. Sí hemos aceptado acá en el país al ICBC, el HSBC, o sea, ellos tienen más entrada acá en el país que nosotros en su país. Y como dijo Alberto, es verdad, hay más gente china aprendiendo inglés que que americanos aprendiendo chino. Así que más allá de que hoy China es recibidora o recepcionista de las inversiones estadounidenses, así que ambos está para hacerlo. Así que bueno, hoy yo creo que lo que tenemos con China, además lo que vamos a recibir acá en el Chaco, lo que fue anunciado, el tema de las empresas porcinas y todo, pero el mercado chino a nosotros nos costó 10 años siendo el banco de bandera. Así que eso quería agregar. Buen punto. Déjame decirte, Dante, que espera ver todas las novedades que hay de China. No son solamente los temas de los porcinos. Bien, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario o una pregunta? Bueno. Ahora sí, lo hemos agotado. ¿Sí? Bien. Alberto, ¿querés decir algunas últimas palabras? No, agradecerle el intercambio. Yo disfruto mucho
del intercambio, porque me parece que es lo que nos permite aprender a todos, escuchar las experiencias de ustedes también es enriquecedor, así que gracias por la onda, por la disposición, y como siempre agradecido a Fechaco y a vos, Pablo, y a la Cámara por la invitación y esta posibilidad de conversar entre amigos, así que estoy a disposición para cuando ustedes lo dispongan. Bien, bueno, gracias a vos, Alberto, por el tiempo. Sabés que siempre es un gusto hablar, lo hacemos siempre. Gracias a todos por participar. Y si Dios quiere, en 2 semanas vamos a tener un nuevo evento sobre servicios para el comercio exterior. Así que muchas gracias y buenas noches. Bueno, gracias Alberto, gracias Pablo por la invitación. Hasta pronto, gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, buenas noches.